Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de los frutos de la comunión eucarística, en el que nos encontramos, estamos en el punto 1396. Habíamos dedicado ya, creo que un par de programas a hablar de cuáles son los frutos de la Eucaristía, de la comunión. Continuamos en ello. El punto 1396 dice así: la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un mismo pan. Y luego viene aquí una cita de San Agustín que después vamos a leer. Estamos desgranando una a una pues, las consecuencias que se derivan como frutos de la comunión del sacramento de la Eucaristía. Ya habíamos hablado pues, de cómo la comunión nos preserva de los pecados, también es fuente de purificación de los pecados veniales, y aunque sean distinciones que evidentemente cuando las distinguimos estamos un poco como metiendo un bisturí y estamos distinguiendo cosas que luego en la realidad se dan todas juntas, porque claro, evidentemente lo de que nos seamos purificados de los pecados veniales y seamos preservados y al mismo tiempo incorporados a la Iglesia, etcétera, son todos pues, aspectos que están teniendo lugar pues no separadamente, sino conjuntamente, claro, es cierto. Pero aunque todo eso tenga lugar conjuntamente, es bueno que también pues en esa reflexión metamos un poco el bisturí, como digo, para caer en cuenta del don tan grande que recibimos, para que todavía reflexionando en aspectos distintos, aunque todos ellos luego se den conjuntamente, pero a reflexionar distintamente de una cosa y otra, pues valoremos más el tesoro de lo que tenemos entre manos. Aquí, por lo tanto, se está recordando la doctrina de que la Iglesia es no meramente una asociación, no meramente un pueblo convocado por una llamada de Cristo, sino que llega a fundirse con Cristo, siendo su cuerpo místico. Y se dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos su cuerpo, que tenemos a Cristo por cabeza. Pues bien, aquí hay una doctrina de San Agustín que se ha hecho muy tradicional en la Iglesia, que ha llegado en ella a dejar huella, que es la siguiente, ¿no? La formulación de que la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace a la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía, eso parece que lo vemos más claro, pues porque el Señor dejó en manos de los apóstoles ese haced esto en memoria mía. Pero ojo, tan importante es lo segundo como lo primero. No solo la Iglesia hace la Eucaristía, también la Eucaristía hace la Iglesia. De hecho, uno de los
de los momentos del Evangelio en los que con más claridad se ve que Jesús fundó la Iglesia, que Jesús tuvo intención de que la Iglesia prolongase su obra salvadora, pues es ni más ni menos el momento de la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, en ese tomad y comed, tomad y bebed, haced esto en memoria mía, pues claramente se nos da a entender de que la Eucaristía tiene en Cristo su origen. La Eucaristía es como la perpetuación de la obra de Cristo. Entonces, si la obra de Cristo fue dar a luz a la Iglesia, pues la Eucaristía da a luz a la Iglesia. Da a luz a la Iglesia. Dicho de otra forma, la Eucaristía no solo es hija de la Iglesia, es madre de la Iglesia. La da a luz. No solo es la Iglesia la que la efectúa, es también madre de la Iglesia, porque es Cristo mismo que sigue volviendo a, como si de su costado traspasado se tratase, ¿no?, del cual brotó la Iglesia, brotó sangre y agua. De nuevo, Cristo, cada vez que le hacemos presente la Eucaristía, vuelve a dar a luz a la Iglesia. Bien, por lo tanto, afirmación básica, ¿no? La Eucaristía, la Iglesia hace la Eucaristía, pero también la Eucaristía hace a la Iglesia. Porque es que démonos cuenta que no se trata de una acción que nosotros controlemos, como si yo fuese la que la fabricase. No, es que Jesús es mi hacedor, el que se está haciendo presente a la Eucaristía. Luego no soy yo el que la hago, en cierto sentido sí, sino que ella me hace a mí. La Eucaristía me hace a mí. No es que únicamente sea hija de la Iglesia porque la Iglesia la efectúa. Ella es madre porque ella nos hace a nosotros. La Eucaristía hace a la Iglesia, mejor dicho, la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace a la Iglesia. Esa es una afirmación primera y eso también engarza con cosas importantes que hemos dicho, cómo nosotros nos damos cuenta de que la Iglesia descubre lo que cree viendo lo que reza la Eucaristía. Es decir, si la Iglesia tiene que darse cuenta, ¿cuál es mi fe? Pues no pensemos que la Iglesia descubre su fe pues juntándose entre los obispos y los teólogos y haciendo una disquisición intelectual y llegando a un consenso de qué es lo que nosotros pensamos. No, no es así. Nosotros no descubrimos nuestra fe a través de nuestro razonamiento. No, nosotros descubrimos nuestra fe a través de eso que se nos proclama en la Eucaristía, de eso que rezamos. Lex orandi, lex credendi, se dice, lo que la Iglesia reza, eso es lo que cree. Cuando nosotros tenemos alguna duda de interpretar correctamente, pues, cuál es la fe católica, cuál es la fe de Jesús, lo que hacemos es recurrir a ver qué es lo que la Iglesia ha rezado en la Eucaristía, y entonces ahí descubrimos lo que hemos creído. Eso que se reza, eso que desde el primer siglo la primitiva comunidad cristiana rezó, eso es la fuente de nuestra fe. Por eso se puede decir que la Eucaristía hace a la Iglesia. Descubrimos en las plegarias eucarísticas, en los textos, en las oraciones, descubrimos la fuente de la que bebemos. Por eso la Iglesia ha cuidado la Eucaristía, pues a través de la liturgia, de las normas litúrgicas. La liturgia es como un cuidado de la Eucaristía para que nosotros no la manchemos, no la manipulemos, no la deformemos. ¿Por qué la cuidamos tanto? Pues porque de alguna manera es una fuente en la que la Eucaristía nos está diciendo quiénes somos nosotros. O sea, nos está diciendo, ojo, Iglesia, tú estás guardando la palabra de Jesús. Ojo, Iglesia, tu fe es esta. Tu fe es que Jesús se entregó por ti para el perdón de tus pecados. Tu fe es que mi cuerpo y mi sangre son alimento para la vida eterna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Iglesia no se considera con la capacidad de cambiar ni una coma, ¿no?, ni un ápice, ni un puntito, ni una tilde de lo que es la Eucaristía. Porque es que
Sí, nosotros la hacemos, pero ella nos hace a nosotros mucho más. Nos hace a nosotros mucho más. Este es el punto básico de partida. Se nos remite en este punto 1396, se nos hace referencia a otro punto anterior, el 1118, que también hablaba de esto. Dice aquel punto: los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión de Dios amor, uno en tres personas. Bueno, pues un paso más. Vamos a dar un paso más para entender qué es esto de que la Eucaristía hace la Iglesia. Fijaros, si nosotros decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, un cuerpo místico por el que, fruto del bautismo, ¿no?, que nos ha injertado en Jesucristo. Y el bautismo ha sido como injertarnos en un árbol en el que el Padre y el Hijo tenían una relación íntima y especial. Bien, el bautismo ha sido el gran don de Dios que nos ha injertado en esa relación que tenían el Padre y el Hijo. De manera que a partir de esa incorporación a la Iglesia por el bautismo, pues nosotros podemos decir junto con Cristo: Padre mío, Padre nuestro. Y cuando el Padre mira a Jesucristo y le dice Hijo mío, también nos lo dice a nosotros. Y el Padre nos mira a nosotros como hijos en Jesucristo. Somos hijos suyos en Cristo. Bien, si eso se nos da por el bautismo, eso se alimenta por la Eucaristía. Cada vez que recibimos la Eucaristía, estamos más estrechamente unidos a Jesucristo. Somos más cuerpo místico de Cristo. Somos más cuerpo místico de Cristo. Por nuestras venas corre más la sangre de Cristo. Lógicamente no tenemos también que purificar la imagen de una carnalidad, pero porque es que la presencia de Cristo es una presencia sobrenatural, pero por nuestra alma corre la vida de Cristo. Comulgar es estar más unido a Cristo, a la cabeza, es ser más Cristo. Por lo tanto, hay que decir que la comunión, la Eucaristía, profundiza lo que es el bautismo. Porque es verdad que el bautismo nos hace hijos, pero luego también nos llama a que esa filiación crezca. O sea, la filiación tampoco debemos de pensar que es algo estático. No, uno puede ser más hijo o menos hijo. Uno puede tener una filiación que está colgando un hilito o una filiación más estrecha, más íntima. La filiación también, bien, la filiación no debemos de entenderla como algo puntual, sino que debe de ser fortalecido, profundizado, y la Eucaristía, por eso el sacramento de la iniciación cristiana, nos hace más hijos, hace que el bautismo llegue a extraer sus últimas consecuencias. Se nos propone aquí un texto, el texto 1 Corintios 12:13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque todos tienen muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Fijaros que dice, en un solo espíritu hemos sido bautizados, y luego dice, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Aquí hay un subrayar, por lo tanto, de que tanto el bautismo como la Eucaristía es un sacramento de unión, de conformación con Jesucristo. El texto de San Agustín que se nos ofrece al finalizar este punto que estamos comentando, lo leo. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro.
respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Hoy es decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu amén sea también verdadero. Es un comentario de San Agustín del Sermón 272. Por cierto, que es un comentario que ahora vamos a entrar en su contenido, pero es un comentario en el que San Agustín nos recuerda, en alguna ocasión lo he dicho en algún programa, que el significado de la palabra amén, amén es sí, es verdaderamente. Lo digo porque algunas veces algunos fieles pues cuando van a comulgar, pues suelen equivocadamente decir así sea. No, yo creo que lo mejor es que no entremos en traducciones, que pronunciemos la palabra amén y punto, ¿no? Sin uno mismo interpretarla, pero desde luego la traducción así sea no es la traducción correcta de la palabra amén. La palabra amén es así es, verdaderamente, sí. Es una afirmación, no tanto un deseo. Bien, hecha esa matización, aquí lo que San Agustín nos recuerda es que si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, si Cristo es mi cabeza y yo soy su prolongación, soy cuerpo místico de Cristo, si estoy injertado en él, pues cuando la Eucaristía en el altar se dice tomad y comed, esto es mi cuerpo, bueno, pues saquemos la conclusión. Entonces, en esa Eucaristía estamos nosotros presentes. Porque claro, si yo estoy unido a Cristo y soy cuerpo místico de Cristo, y en la Eucaristía decimos tomad y comed porque esto es mi cuerpo, pues entonces en la Eucaristía se hace presente no solo la cabeza de Cristo, también se hace presente su cuerpo. Luego, es la Iglesia la que se hace presente allí en el altar. Es impresionante que nos demos cuenta de esto, es decir, se está dando a luz a la Iglesia. Porque no podemos pensar que cuando se consagra, se está consagrando únicamente a Cristo como cabeza, no, también se está consagrando el cuerpo de Cristo, no solamente la cabeza del cuerpo místico. Luego, al consagrar, al realizar la Eucaristía, se está dando luz a la Iglesia. Se está dando luz a la Iglesia. Eso es algo impresionante, que tenemos que pensar en ello. Cada vez que estamos asistiendo a la Santa Misa, no solo estamos en el Monte Calvario, no solo estamos allí asistiendo a aquel momento en el que Cristo nos redime, sino estamos asistiendo a aquel momento en el que Jesús da luz a la Iglesia. De hecho, pues aquel agua y sangre que botaron del costado de Cristo cuando fue traspasado por la lanza son signos de los sacramentos de la Iglesia. Pues bien, la Eucaristía es dar luz allí, dar a luz allí a la Iglesia, al hacer presente a Jesucristo. Y yo al unirme, al decir sí, verdaderamente, al responder amén, me estoy incorporando, me estoy uniendo plenamente a esa Iglesia que Cristo ha dado a luz en el Calvario y en la Eucaristía. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. El punto 1397 nos habla de otro fruto de la comunión. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Dice San Juan Crisóstomo. Aquí se nos está haciendo un fuerte toque de atención para caer en cuenta de que vivir la Eucaristía
pues es absolutamente, está íntimamente ligado a nuestra sensibilidad y a nuestro compromiso en favor de los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué se ligan ambas cosas? Bueno, pues porque caigamos en cuenta de que Cristo, como hemos dicho antes, Señor, no solamente es una cabeza, sino que está prolongada en un cuerpo, esa cabeza que es Cristo. Y ese cuerpo que prolonga a Cristo como cabeza es un cuerpo que está formado pues, por muchos miembros, pero sin duda alguna los miembros más queridos de ese cuerpo místico de Cristo, pues son los miembros desheredados ante los ojos de este mundo, pero los predilectos en el reino de los cielos. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Por lo tanto, eso que el mundo separa, eso que el mundo entiende por marginal, eso que el mundo tiene a separar, a distinguir, eso mismo es lo que en la maravilla de la unidad del cuerpo místico, no únicamente está perfectamente unido a la cabeza que es Cristo, y no únicamente pues son los preferidos de Jesús, sino que tienen que ser también los preferidos, la opción preferencial de todos aquellos que estamos unidos a Jesucristo. No se puede comulgar con la cabeza sin comulgar con el cuerpo. No se puede. La comunión no es un acto sacramental en el que a Cristo se le pueda, como decía yo antes, metiendo el bisturí, separarle de aquello a lo que Cristo está unido. El corazón de Cristo está íntimamente unido de una manera preferencial, preferencial a sus hijos más desheredados. Imaginémonos, ¿no? Pues poner un ejemplo, ¿no? Pues un hijo que pretende tener una unión con su madre, pero sin decirle, mira mamá, a mí no me cuentes eso de que estás preocupado por mis hermanos pequeños, eso de que mis hermanos pequeños tienen problemas, pues y tal y cual, yo no quiero saber nada de eso, yo quiero unirme a ti. Y de mis hermanos pequeños y de tus hijos, ¿no? Pues yo no quiero saber nada, quiero unirme a ti sin que me mezcles con los problemas de mis hermanos, ¿no? Pues la madre diría, pues mira, perdona que te diga, pero tú así no te puedes unir a mí. La unión que tengas conmigo es falsa. Esa unión no llega a captar mi corazón. Será una unión meramente formal, pero guardar unas formas de encontrarte un día conmigo, de venir aquí el día de mi cumpleaños, de entregarme no sé qué, pero tú no has entrado en mi corazón. Bueno, este ejemplo nos puede servir para entender de que es imposible la unión con Cristo cabeza sin llegar a formar la unión con el cuerpo de Cristo. Lo que para Cristo es sus preferidos, los que son los predilectos del corazón de Cristo, tienen que serlo para nosotros. De lo contrario, no hemos entrado en comunión. ¿Qué es la comunión? Pues no hemos entrado en la común unión con los intereses de Cristo, con el corazón de Cristo. Por eso dice aquí, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, dice en la verdad. Si no lo recibes, en la mentira. No, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos de reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Mateo 25:40. Y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Es, por lo tanto, un don muy grande, un don de compromiso, en favor de los más desheredados, de los más pobres. El hecho de que nosotros, cuando vayamos participamos en la Eucaristía, no sepamos si el que se va a poner a mi derecha o a mi izquierda pues es pues de una clase, de otra condición. Bueno, pues también eso es un don muy grande. Es hermoso que nos coloquemos la familia unida en los bancos de la iglesia. Es hermoso. Pero también es hermoso el que yo me coloque en el banco de una iglesia en medio de gente que no conozco absolutamente de nada, o que tiene otra condición pues, social totalmente distinta a la mía, pues gente que igual tiene
es una clase mucho más pudiente o clase mucho más pobre, o que es un enfermo o alguien que no conozco. También es hermoso este otro aspecto. Si hermoso es participar en la Eucaristía colocándose a la familia unida, también es hermoso esto otro. Caer en cuenta de que en la Iglesia yo no elijo a mis hermanos, no los elijo, es Cristo el que me los elige. Sería horrorosa, ¿no? Pues contradictorio, contra natura, en el sentido teológico de la palabra, sería contra natura el que yo haga una Eucaristía seleccionando de alguna manera a las personas que entiendo que quieren estar ahí. Una Eucaristía nunca es propiedad privada de los que la... Es verdad que a veces vamos a la parroquia y encargamos una Eucaristía y parece que el hecho de encargarla, bueno, pues como si tuviese cierta privacidad, pero nunca es privada una Eucaristía, nunca es privada. No olvidemos eso. La Eucaristía nunca es un acto privado de una familia que le ha encargado. En la Eucaristía no soy yo el que elijo los compañeros, es Cristo el que los elige y Él es el que los pone en mi camino. Y por lo tanto, incluso aunque físicamente no estén presentes, siempre tenemos que hacer presentes en la Eucaristía, tenemos que hacer presentes a aquellos hermanos nuestros más desheredados, miembros privilegiados del cuerpo místico de Cristo. Por eso San Juan Crisóstomo pega ese toque, ¿no? Ese toque de conciencia diciendo, si tú no eres más misericordioso, si en la recepción de la Eucaristía no te ha hecho más misericordioso, si no te ha hecho más desprendido de tus bienes materiales, si la Eucaristía no te ha espiritualizado más y por lo tanto no te ha hecho más disponible para reconocer a Cristo en los más desheredados, entonces es que has comulgado mal. Es que has comulgado mal. También podríamos decir que un termómetro de la calidad de nuestras comuniones, un termómetro es nuestra generosidad y nuestro desprendimiento. Es un buen termómetro, que no nos quepa duda, ¿no? Cuanto más unido está uno a Jesucristo, a la cabeza del cuerpo místico, más unido tiene que estar con los miembros de ese cuerpo más desheredados. Es así. Cuanto más unidos estamos al Espíritu del Señor, más desapegados y más desprendidos estamos de los bienes materiales. Es un buen termómetro para calcular la calidad de nuestra comunión sacramental. Un momento de reflexión y continuamos. El punto 1398 dice así, como otro de los frutos de la comunión: la Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis, y lo traduce. O sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él. Claro, en la Eucaristía se significa la unidad, pero también en la Eucaristía se visualiza la falta de unidad, las dos cosas. Cuando uno celebra un banquete familiar, por ejemplo, ¿no? Un banquete entre los amigos, es un gozo, pero es también un drama, porque en ese momento se visualiza en ese banquete, con las asistencias y con las ausencias, con qué gente se saluda, se pone juntos, otros se ponen distantes unos de otros porque no quieren saludarse. O sea, un banquete, una celebración así, lo que hace es visualizar los dramas que existen en esa familia. Viene la boda de no sé quién, pues tal persona asistirá porque se enfadó por tales temas y se enfadó por estos problemas y ahora vendrá la boda, asistirá allí. Pues resulta que allí parece que con su no asistencia, el día ese de la boda, está de alguna manera visualizando su falta de comunión. El banquete es un lugar en el que se vive un aspecto agridulce. Es un momento gozoso,
pero también es un momento doloroso. Recordad, si no, ese banquete que organizó el padre de la parábola del hijo pródigo para celebrar, cuando mató el ternero cebado, para celebrar el retorno del hijo pródigo. Era un banquete de gozo para volver a celebrar una presencia, pero también se convirtió en un banquete con un sabor amargo, porque el hijo mayor no quiso entrar al banquete. Y entonces también allí, en ese banquete que por una parte significaba el gozo por un retorno, se visualizó de una forma muy fuerte que hubo otro hermano que no quiso entrar en comunión con ese retorno. Entonces esa es la realidad. También cuando un sacerdote celebra, preside la Eucaristía, está viviendo ese drama. La Eucaristía es también un drama en el que se visualiza que pues, todos los fieles que te han sido encomendados, ese rebaño que tú pastoreas, por desgracia está dividido, y unos han venido y otros han rechazado el banquete, y unos no se saludan entre ellos, y otros tienen pues, una relación posesiva unos hacia otros, y el pastor que celebra la Eucaristía de esa comunidad sufre por ausencias, por faltas de comunión entre los que forman esa comunidad, y el sufrimiento del sacerdote que preside la comunidad no es sino pues un reflejo del sufrimiento del corazón de Cristo, que sufre porque sus hijos pues no viven en comunión, no disfrutan de una manera verdadera y conjuntada pues de ese banquete, significando plenamente la unión entre nosotros. Bueno, pues eso es así. Y entonces, lo que dice este punto 1398 se refiere a la unidad de los que formamos pues, una comunidad parroquial, a la unidad de los que formamos pues, una celebración eucarística, una familia o lo que fuere, pero también se refiere, y principalmente se refiere, a la unidad de los cristianos, por el hecho de que pues, se hayan producido pues, esos desgajamientos a lo largo de la historia de la Iglesia, y la unidad entre nosotros, pues entre los cristianos, pues haya sufrido heridas tan importantes, ¿no? Heridas tan importantes pues como son la falta de unidad existente pues entre pues con los hermanos protestantes, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lógicamente, esas heridas contra la unidad del cuerpo de Cristo se ven muy reflejadas, muy significadas en la incapacidad de poder comulgar. Por cierto, que en el reciente viaje que el Papa ha hecho a Turquía, cuando estaba él asistiendo a la liturgia que presidía pues el patriarca de Constantinopla, el patriarca, en las palabras que dirigió, decía él que sufría por verle a Benedicto XVI pues no pudiendo concelebrar con él, sino estando en un reclinatorio asistiendo a la liturgia ortodoxa, pero todavía el Papa no podía, no es posible, no sería correcto, no sería correcto que concelebrase con el patriarca de Constantinopla, porque todavía la plena unión entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa no se ha producido. Luego decía el patriarca: sufro por ver que todavía no hemos llegado a esa visualización de la comunión, en el sentido de que comulguemos del mismo altar, que comulguemos de él. Y decía, sufro por ello, y está bien sufrir por ello, porque mira, porque el hecho de que alguien sufra por ello, ese sufrimiento, por lo menos, fijamos bien, es reflejo de que somos conscientes de que hay un trabajo por hacer, hay un terreno por recorrer. No podemos descansar tranquilos, no podemos dar ese asunto por sentado, que no está solucionado. No, tenemos que sentirnos incómodos, verdaderamente incómodos de esa situación, y que nos apremie el amor de Cristo a luchar por esa unión. Ese sufrimiento del que hablaba Demetrio I, el patriarca de Constantinopla, pues debe ser también el sufrimiento nuestro. Que no descansemos, que no demos por
una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que existe ese problema, no por eso es menos apremiante. El hecho de que una cosa se haya prolongado en el tiempo todavía lo hace más apremiante. La sensibilidad, por lo tanto, ecuménica, debe de crecer en nosotros. Comulgar bien, pues supone que en nosotros se despierte pues un sentido muy grande de deseo de unión, de oración intensa, porque llegue el día que todos los que hemos sido bautizados en Cristo lleguemos a comulgar del mismo cuerpo y sangre. Eso no quita, porque alguno igual pues podría pensar, pues ¿por qué no hacemos signos de comulgar, aunque todavía no se haya producido la comunión plena entre las iglesias, ¿no? Sería incorrecto. A veces algunos cristianos equivocadamente se han acercado a comulgar en algunas celebraciones de tipo ecuménico, se han equivocado en ello, porque no se trata de tener un voluntarismo de decir, bueno, pues no, si es que lo importante es que esa comunión sea verdadera, no que sea por un voluntarismo, por un querer ser así, voy a hacer que sea así, aunque no lo sea. No, eso no vale. Eso no vale porque encima de alguna manera es una comunión incorrecta, una comunión que nos puede todavía más confundir en el camino que tenemos que recorrer para llegar a la unidad entre las iglesias. El ecumenismo no supone una especie de decisión voluntarista de decir, venga, pues yo te cedo en esto, tú me cedes en lo otro. Venga, si tú me cedes en este aspecto sobre la fe de la Virgen María, yo te cedo en este otro, pues sobre otro aspecto del credo. Pues no, es que las cosas no son así. Se trata de llegar a una unión no entre nuestras voluntades. No es un voluntarismo. No se trata de una negociación. No se trata de un trapicheo, yo te doy esto, tú me das lo otro. No es eso. Se trata de una unión de nuestra voluntad con Cristo, con la cabeza del cuerpo místico. Si estamos plenamente unidos a esa cabeza del cuerpo místico que es Jesucristo, pues entonces seguro que las diferencias podrán ser superadas, lo cual supone una conversión verdadera de cada uno de los que están introducidos en el camino del ecumenismo. Pero es verdad también lo siguiente, no hablemos únicamente de ecumenismo refiriéndonos, especialmente cuando vivimos en países mayoritariamente católicos, tenemos que tener cuidado de hablar del ecumenismo, fomentando la sensibilidad hacia los hermanos separados, etcétera, etcétera, y luego resulta que igual al mismo tiempo tenemos muy poca sensibilidad sobre la unión dentro de nuestra parroquia, que igual está dividida en fracciones, en piques, en bobadas, que por desgracia el demonio tiene una capacidad impresionante, ¿no? Impresionante de tirar el hilo por un sitio y soltar la madeja, y entonces sembrar divisiones entre los que están en una parroquia sirviendo a Jesucristo. Es increíble, ¿no? El demonio, la capacidad que tiene de sembrar siempre la disensión, de sembrar la discordia. Mucho cuidado con hablar de sensibilidades ecuménicas de los protestantes y los no sé qué, y luego tener nosotros la casa interna dividida y con piques y con celos y con tonterías y con falta de paciencia mutua unos con otros y con roces que son verdaderamente infantiles. Mucho cuidado con eso. Creo que no sería ridículo que se nos llene la boca de grandes ideales teológicos y luego, sin embargo, en lo más mínimo estemos cayendo en tentaciones que nos llevan a celebrar mal la Eucaristía, porque imaginaros lo que es una parroquia con piques entre igual los miembros más comprometidos en ella, que además trascienden a la gente, o con piques entre los sacerdotes, ojo, que también eso trasciende mucho cuando los sacerdotes de una parroquia no están unidos. Imaginaros una celebración eucarística en la que todo eso está ahí presente, impidiendo que se celebre gozosa y plenamente la Eucaristía y sin permitir que la Eucaristía sea sanadora de todos esos problemillas. Pues estamos celebrando mal la Eucaristía. La Eucaristía, si no le permitimos que sea sanadora de celillos, de problemas, de falta de aceptación gozosa de
de las personas que nos rodean, aceptándolas con sus defectos, aceptándolas tal y como son, ¿no? Renunciando a protagonismos, a sentirnos a veces ofendidos por bobaditas, ¿no? Si la Eucaristía no la celebramos con capacidad de reparar todo eso, pues ahí hay que decir, ¿no?, que hay algo que no estamos haciendo bien, que no estamos haciendo bien. La Eucaristía nos debe de formar la unidad entre nosotros, igual que la Eucaristía ha llegado a fundir los granos de trigo, también los tiene que fundir entre nosotros. Es un don que pedimos, que la Eucaristía tenga esa capacidad de reparación de las heridas que nos dividen. Bien, pues nos vamos a despedir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.